la Escuela de Líderes Católicos de Venezuela, la Academia Internacional de Líderes Católicos, y le damos la bienvenida porque va a participar con nosotros nuestro querido cardenal Diego Padrón. Cardenal, si nos está escuchando, quisiéramos por favor que usted nos brindara la ocasión de iniciar este hermoso evento con una oración y bendiciones para todos y todas quienes estamos presentes en este momento. Padre Santo, en este día domingo, día en que celebramos el triunfo de tu Hijo sobre la muerte, lo que nos garantiza la victoria sobre el mal, le damos gracias por habernos reunido de nuevo para escuchar una orientación teológica, espiritual, sobre nuestro peregrinar a Roma, donde nos encontraremos con el representante de Jesucristo en la tierra, el Papa, y participaremos en la proclamación de la santidad de nuestro primero santo venezolano. Damos gracias a Dios por este hecho, lo compartimos, lo celebramos lleno de fe y de esperanza. Bendícenos, bendice esta reunión, bendice nuestro peregrinaje. Amén. Amén. Muchas gracias, Monseñor, por su hermosa oración que nos acompaña y nos bendice. Bien, como les había comentado anteriormente, una vez que ya tenemos la bendición de nuestro cardenal Diego Padrón para iniciar este evento, les damos nuevamente la bienvenida a todos ustedes, queridos peregrinos y queridas peregrinas, a este encuentro Venezuela en los altares, una aproximación teológico-pastoral de las causas de canonización. Este evento ha sido organizado y convocado por Peregrinando Juntos, el Instituto Gaudium, la Parroquia Jesús Buen Pastor, la Escuela de Líderes Católicos de Venezuela y la Academia Internacional de Líderes Católicos. El conferencista es nuestro hermano y gran amigo, el presbítero Luis Eduardo Martínez, PhD, sacerdote venezolano de gran formación y de un profundo espíritu pastoral, esto hay que resaltarlo. Nuestro gran amigo, el padre Luis Eduardo Martínez, es doctor en educación por la Universidad de Carabobo, Venezuela, es licenciado en teología y filosofía por la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, Pontificia Universidad Católica Santa Rosa de Caracas, perdón, y magíster en ciencias de la educación por nuestra querida casa La UPEL de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, y es licenciado en filosofía, mención religión por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, la de los jesuitas, valga recalcar, y es máster en estudios y espiritualidad agustiniana por el Instituto Patrístico Agustiniano y la Fundación Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El padre Luis Eduardo Martínez ha sido también párroco, rector del seminario María Madre de la Iglesia, profesor universitario e investigador, nada más y nada menos que en antropología filosófica, en educación, especialista en ética y ciudadanía, sobre todo en estos tiempos que son tan difíciles, valga el comentario a pie de página, y actualmente es párroco fundador de Jesús Buen Pastor y director del Instituto Gaudium en Valencia, Venezuela, una de las organizaciones que convoca este hermoso encuentro. Sin más, queremos darle la palabra entonces a usted, padre Luis Eduardo Martínez, bienvenido. Buenas noches, ¿me oyen? ¿Sí me oyen bien? Escuchamos perfectamente. En primer lugar quisiera naturalmente saludar al señor cardenal, a quien también me alegra verlo por esta pantalla. A veces me es más fácil verlo por televisión que personalmente, pero hago el esfuerzo. También quiero saludar inmensamente y con un grandísimo amor a Maylin y a Noé Pernía, que tal como han dicho, ellos son viejos amigos, no amigos viejos, sino viejos amigos. Sobre todo con Maylin, que compartí los años de juventud en el seminario de Maracay. Yo siempre digo los años más hermosos de mi vida. Y el cardenal, precisamente el cardenal Padrón, hizo que nos volviéramos a encontrar después de tantos años. Nos volvimos a encontrar y seguramente nos vamos a ver en Roma para darnos un enorme abrazo. He recibido con muchísimo cariño esta invitación. Yo no sabía que el cardenal iba a estar. Si lo hubiera sabido, digo que no. Digo que hable él, pero bueno, me va a tocar hablar delante de él, cosa que no es tan fácil para mí. De modo que les agradezco mucho también que nos hayan considerado no solamente el instituto, sino a la parroquia de la Academia de Líderes Católicos, que para quienes no la conocen es un proyecto de formación laical internacional, cuyo espíritu, cuyo propósito es ofrecer un espacio para que los agentes de pastoral
puedan encontrar un lugar donde conocer mejor el pensamiento sociopolítico de la Iglesia, una institución que represento, que también el cardenal preside y representa, forma parte del Consejo Directivo Internacional, el cardenal Padrón, y nos complace mucho que nos hayan querido invitar a formar parte de este encuentro, que es un encuentro, como veo, entre venezolanos, gente de Valencia, queridos amigos, veo por allí algunos nombres de buenos amigos, conocidos, la gente del Instituto Gaudium, el consejo directivo anda por allí, a la profe Hervis, a Franklin, veo por allí mi querida amiga María Cristina Arcila, que también está conectada, y algún otro que se conecta seguro de la peregrinación y no nos conocemos, nos veremos personalmente en Roma con el favor de Dios. En esta noche yo le planteaba a Maylin y a Noé que tuviéramos un rato de diálogo, de encuentro, una introducción a este título que se me ocurría, Venezuela en los altares, y aproximarnos teológicamente desde la teología jurídica y la teología dogmática humildemente a esto que se llama canonización y luego tener un vuelo pastoral, es decir, ¿qué tiene que ver con nosotros un hecho como este? ¿Qué tiene que ver con nosotros, más allá de lo afectivo, ¿no? Porque si alguien tiene que ver con los venezolanos es José Gregorio Hernández. Esta mañana en la parroquia decíamos, el Consejo Económico, estábamos reunidos y decía alguno de ellos, hemos puesto la mirada en José Gregorio y hemos olvidado más o menos a la Madre Carmen. Sí, lamentablemente no ha sido por maldad ni por descuido, es que Venezuela estaba esperando este acontecimiento. Los venezolanos teníamos prácticamente 80 años esperando esto, 90 años esperando esto, que José Gregorio Hernández fuera formalmente su santidad reconocida y comprobada por la Iglesia, como en efecto ha sido. Entonces, esta es la segunda parte de este diálogo que vamos a tener. Y luego yo les diría, bueno, vamos a abrir un espacio para responder preguntas, para escuchar también algunas reflexiones. Sin duda alguna el cardenal tendrá innumerables cosas que contar. El cardenal es testigo de la historia de la Iglesia, de esta historia reciente de la Iglesia en Venezuela. Tiene una amplísima experiencia, conocimiento y contacto, incluso con mucha más profundidad que yo, y seguro tendrá también cosas que aportar y que enriquecernos. Entonces, comencemos con esto de lo teológico. Venezuela en los altares, una aproximación teológico-pastoral a las canonizaciones o a esto que vamos a vivir dentro de una semana precisamente. Lo teológico, ¿no? En primer lugar, ¿de dónde sale esto? Porque también es una pregunta. Lo básico es saber de dónde la Iglesia, dónde ancla la Iglesia la potestad, la autoridad de reconocer virtudes heroicas en alguien, porque en el fondo el camino de la canonización es el reconocimiento de una vida que ha querido ser igual a la vida de Jesús. Inicialmente, en la iglesia primitiva eso no era así, como es de imaginarnos. La iglesia primitiva no tenía procesos de canonización, no había un promotor de la canonización, no había un procurador de la causa, no había un postulador, no, eso ha venido en la construcción de la teología jurídica, eso es posterior. Pero inicialmente la iglesia sí tenía un profundo reconocimiento y amor por los mártires. Eso sí, la iglesia siempre llegó a reconocer y amar a aquellos que no negaron su vida por Jesús. Cuando estamos en Pascua, a mí me gusta siempre pensar, y lo digo en la predicación, en la parroquia lo digo, ¿quién se atreve a morir por una mentira? Es decir, ¿quién es capaz de entregar su vida en el más profundo dolor del martirio? Por ejemplo, Bartolomé Apóstol, que murió desollado, que le quitaron la piel y quedó a carne viva con los nervios. ¿Quién como San Lorenzo, diácono y mártir, que lo asaron a la parrilla? Es decir, ¿quién es capaz por una mentira de morir así? San Ambrosio de Milán tiene una expresión muy bonita comentando uno de los episodios de la Pascua. San Ambrosio dice que
no se podían imaginar los apóstoles, artesanos, pescadores, analfabetas, no se podían imaginar que ellos, desde su ignorancia, iban a construir todo lo que construyeron con su predicación. Y esos apóstoles entregaron su vida por Jesús. Y para hacer eso, ellos tenían que estar seguros que eso, por lo cual morían, era verdad. Por eso la iglesia siempre, sobre todo en los 4 primeros siglos, la iglesia valoró al martirio. Y de hecho, los mártires, cuando entregaban su vida, la comunidad sobreviviente iba a recoger los restos y los guardaba. Hoy tenemos las catacumbas romanas, donde encontramos una serie de restos, de testimonio de nuestros hermanos mayores de las primeras generaciones, que fueron venerados por la comunidad cristiana porque fueron testigos de Jesús. Claro, llegó un momento en el cual, sobre todo en el siglo IV, desde Policarpo de Esmirna para acá, en el siglo IV el martirio tuvo que ser visto con mayor cuidado, porque probablemente como en todas las épocas y con todos los seres humanos, todo se pone de moda. Y probablemente el martirio también se puso de moda, ¿no? Sobre todo por lo que venía después. Incluso antes del martirio hubo un estadio de la vida cristiana que eran los confesores de la fe. Los confesores de la fe eran aquellos que sobrevivían al martirio, que eran llevados al martirio, pero no morían, sobrevivían y luego se recuperaban y la comunidad cristiana los tenía en mayor estima, porque ellos, habiendo llegado al umbral de la muerte en el martirio, sobrevivían y la comunidad entonces los amaba con mayor, los veneraba con mayor fervor. Entonces la iglesia tuvo que ir organizando eso e ir encontrando nuevas maneras de dar testimonio de Jesús. Luego va formándose, va encuadrándose este proceso que entra muy tardíamente. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, muy tardíamente, con el Papa Urbano VIII, por allá, y con Benedicto XIV, con esos papas, entra lo que conocemos ahora como los procesos de canonización. Es decir, la palabra canonización habla de canon y la palabra canon significa regla. De modo que canonizar tiene que ver con poner en un orden, en una regla. Eso es canonizar, que entre en un orden, en una regla. La iglesia fue estableciendo eso, es decir, por ejemplo, San Agustín de Hipona en el siglo V no fue sometido a un proceso de canonización, porque ya en aquel momento eso no se pensaba de esa manera. Más adelante, ya cuando se va estableciendo esto y se va uniendo aquello que llamamos nosotros santo súbito, que es la proclamación. Cuando murió Juan Pablo II, probablemente recordaremos algunos que vimos en la plaza de San Pedro una pancarta que decía así, santo súbito, es decir, háganlo santo ya, este hombre es un santo, de que aquí no cabe duda. Bueno, todo eso fue dándole forma y figura a lo que conocemos ahora como los procesos de canonización, que tienen diversas etapas. Y esto, claro, se une sobre todo a lo que proclamamos nosotros en la fe y a lo que leemos en el credo. Nosotros en el credo, en el catecismo de la Iglesia Católica, después del numeral 945, 46, en el catecismo de la Iglesia Católica leemos con mayor profundidad esto de la comunión de los santos. Es decir, la Iglesia entiende que es una sola y que hay unos hermanos que adelantándose a nosotros en la gloria, se encuentran con Cristo, junto a Cristo, en Dios, que han sido recibidos por Él en la eternidad. Y partiendo de todo esto, es que, bueno, va la iglesia como poniendo ejemplos más evidentes. Algunos santos no los conocemos, no tenemos el nombre, no tenemos la biografía, pero fueron santos. Seguro todos hemos conocido gente muy buena a nuestro lado que hoy se encuentra con Dios, que no lo vemos en el altar, que no lo veneramos en un altar. Pero hay otros a quienes la iglesia pone delante. Yo me recuerdo a la señora Auristela. Auristela es una señora colombiana que fue feligrés
de mi parroquia cuando fui párroco yo de Caña de Azúcar, en Maracay. Oristela me decía en aquel momento, me preguntaba, no me recuerdo qué misa de santo celebramos y yo le dediqué la homilía al santo. Ella me decía, padre, los santos entonces son como un GPS. Me pareció gracioso que una señora mayor me dijera eso. Yo le digo GPS. Sí, padre, lo que antes era un mapa, ahora es un GPS. Y los santos son un GPS, porque los santos nos están ayudando a llegar a Jesús. Y yo dije, mira, esta señora, yo pasé 4 años estudiando teología, esta señora no fue para el seminario y aprendió más rápido que yo. Porque en efecto, la vida de los santos, cuando la iglesia los presenta, lo que hace es decirnos, miren, así podemos llegar a ser. Esto es lo que nosotros podemos alcanzar. Si ellos lo han alcanzado, también nosotros podemos llegar a eso, sin mayor aspiración que la intimidad con Jesús. Ahora bien, el proceso de canonización. ¿En qué consiste eso? Lo que nosotros vamos a ver el domingo, con el favor de Dios, en la Plaza de San Pedro, no forma parte de un capricho del Papa o de una palanca de un obispo que habla con el Papa, no forma parte de un evento casual, producto del Big Bang, lo que vamos a ver en la Plaza de San Pedro, no solamente con la Madre Carmen y con José Gregorio, sino con los 5 santos que van a ser canonizados esa mañana. Eso forma parte de un proceso. La iglesia no improvisa. La iglesia va desarrollando proyectos, va proyectando las acciones, aunque en esa proyección haya errores, pero la iglesia va estableciendo estructuralmente un camino. Y así lo hace con la canonización, sobre todo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que un obispo descubre que hay un personaje, sacerdote, religioso, laico, un personaje que es digno de admiración, un personaje que vale la pena poner delante de los demás para imitar. Y ese obispo dice, bueno, vamos a estudiar en profundidad la vida de ese alguien. Eso fue lo que ocurrió con José Gregorio Hernández en 1949. Con José Gregorio Hernández, 30 años después de su muerte, dijeron, bueno, José Gregorio, la gente, el 29 de junio de 1919, la gente lo proclamaba santo naturalmente. Es decir, las calles de Caracas, lo podemos ver nosotros en la prensa de la época, las calles de Caracas se llenaron todas. El fervor de la gente al lado del médico de los pobres, de ese médico que los atendía a ellos, de ese mismo médico que atendía a Juancho Gómez, al hermano más querido del general Gómez. Hay un testimonio muy bonito de José Gregorio Hernández cuando Juancho Gómez estaba a punto de morir y estaba muy grave. Y el general mandó llamar al doctor, llamen al doctor Hernández. Y el doctor Hernández fue a atender a Juancho, lo estabilizó y al final le preguntó cuánto le debo. Y el doctor Hernández cobró lo que le cobraba a todo el mundo, 5 bolívares. Un fuerte. Eso fue lo que le cobró. Pudiéndole cobrar al dueño de Venezuela lo que le hubiera dado la gana al doctor Hernández, le hubiera pedido media Venezuela y se la da, porque era su hermano más querido. Pero, sin embargo, el doctor Hernández, no aprovechándose de nada, sabiendo cuál era su rol, que era curar a los enfermos, este hombre que tenía esta posibilidad, que cuando alguien podía pagar los 5 bolívares, él iba a verlo a su casa, pero cuando alguien no podía pagar, ese alguien venía a la casa del doctor Hernández y lo veía, ¿no? Esa era la situación. Cuando el doctor José Gregorio sabía que habían pobres, él los esperaba en su casa y los veía en su casa. Pero cuando alguien podía pagar, él visitaba a domicilio y a todos les cobraba lo mismo. De modo que el doctor José Gregorio tiene el antecedente de lo que llamamos ahora el delivery en Venezuela, ¿no? Está muy de moda el delivery. José Gregorio hacía consulta por delivery. Entonces, José Gregorio Hernández, en 1949, es presentado como un candidato a la canonización, con todos los argumentos a favor. Es decir, no estamos hablando de una vida desconocida, sino una vida muy conocida. Desde 1949 hasta 1983, el proceso avanzó
hasta su tercera parte. La primera parte es presentarlo como candidato a la Santa Sede, diciéndole, mira, este personaje vale la pena que lo pensemos como candidato a la santidad, que lo reconozcamos públicamente. Y el Papa entonces lo declara siervo de Dios. Es lo primero, siervo de Dios. Y de hecho, así lo llamábamos muchas veces, el siervo de Dios José Gregorio Hernández. En 1983, Juan Pablo II da un paso más. Fíjense ustedes, desde el 49, 83, Juan Pablo II da un paso más. Y Juan Pablo II, por medio del tribunal que se conforma, porque cuando se va a comenzar un proceso, es un proceso jurídico canónico, el arzobispo o el obispo nombra un tribunal, nombra un juez, nombra un notario, nombra un promotor, nombra un postulador, un vicepostulador. Ese tribunal va llevando el caso. El tribunal en el 83 logra presentar una cosa muy bella de los santos, que se llaman virtudes heroicas. Es una cosa muy bella, porque la virtud heroica es aquello que se alcanza en los momentos más pequeños, no en los grandes. La santidad, la salvación está llena de momentos pequeños, no grandes. Recordarán ustedes, hace una semana leímos en el Evangelio al rico Epulón, lo recordarán en el domingo. Y había dos cosas muy bellas en ese Evangelio. La primera, el rico comía y se banqueteaba, y el pobre Lázaro decía, yo me conformaría con comer las migajas, lo pequeño, las migajas que caen de la mesa. Cuando mueren los dos, se va Lázaro al paraíso y el rico tiene otro destino. Y cuando el rico ve a Lázaro, le dice a Abraham, padre Abraham, dile a Lázaro que moje tu dedo y me dé una gota de agua para que pase este calor que tengo. Una gota de agua y una migaja de pan. Dos cosas pequeñas. La salvación está llena de detalles pequeños, de pequeños detalles. Esa es la salvación. Por eso las virtudes heroicas de gente como José Gregorio y como la Madre Carmen son cosas pequeñas, momentos pequeños en los que el candidato a la santidad ha tenido que embraguetarse y renunciar a la tentación. Ha tenido que, como dice el Evangelio de Lucas, endurecer el rostro. Cuando Jesucristo iba subiendo a Jerusalén, que no quería ir a Jerusalén a morir, porque Jesús sabía que Jerusalén le esperaba la muerte, dice el Evangelio de Lucas, Jesús endureció el rostro y subió a Jerusalén. Es decir, endurecer el rostro es decir, vámonos, me tengo que ir a lo que vine. Tomó la decisión. Las virtudes heroicas están llenas de esas decisiones pequeñas que una persona va tomando para ir acercándose más a Dios. Y eso es lo que Juan Pablo II declara en José Gregorio Hernández, las virtudes heroicas. Y de ahí viene un paso más, venerable. Hace no sé cuántos años, yo creo que tenía, no sé, yo tendría como, no sé, 9 años, 10 años. Bueno, hace como 20 años más o menos, no mucho. Había en Venevisión, pasaron un documental, una serie, una película, una novela, llamado El Venerable, José Gregorio Hernández, recordarán algunos, ¿no? Porque ya José Gregorio estaba en esa fase, que es la tercera, en la fase de venerable, o sea, ya había dado un paso más. Ya no solamente le habían hablado a la Santa Sede de un hombre bueno, ya la Santa Sede lo había proclamado siervo de Dios y ya lo había proclamado venerable. 1983. Allí entró un letargo profundo. 1983. Nos quedamos en ese momento del proceso. Quedó un hombre bueno, haciendo milagros, cuidando,
amando a la gente, teniendo gente, experiencias, innumerables experiencias, viéndolos nosotros, viendo la estampita del doctor José Gregorio Hernández, que la recuerdo y la recordamos todo, esa pequeña estampita que pinta atrás el Ávila de Manuel Cabré, con José Gregorio Hernández vestido de negro, ataviado de negro, con un sombrero, al pie de la cama de un enfermo. Esa estampita de José Gregorio Hernández, todos la vimos en algún momento en la casa, de la abuela, de la mamá, de los tíos, todos vimos esa estampita. Y en ese momento el proceso de canonización quedó detenido. Yo creo que aquí nosotros, y yo quiero hacerlo sinceramente, porque desde el 2018, 2019, nosotros tenemos que agradecer vivamente el esfuerzo, el cariño y el empeño que le puso a José Gregorio Hernández el cardenal Baltasar Porras. Y eso, es decir, eso no podrá la historia de la iglesia nunca sustituir. Aquí, quien se embraguetó, y el cardenal Padrón lo dirá mejor que yo, quien se embraguetó con Venezuela, quien trabajó arduamente creyendo en José Gregorio Hernández más que cualquier, fue el cardenal Porras. El cardenal Porras, desde que el Papa Francisco lo puso cerca de él, el cardenal Porras dijo, ahora o nunca. Y bien leído. Esa expresión fue bien leída. Porque detrás de José Gregorio y de la Madre Carmen han venido otros intentos. Es decir, detrás, por ejemplo, tenemos al padre Cesáreo Gil, cuya vida y ministerio la vivió en Venezuela, y quienes hemos tenido contacto con el cursillo de cristiandad, sabemos quién fue Cesáreo Gil. Tenemos detrás también una serie de laicos que él ha ido desempolvando. Miguel Antonio Salas, obispo de Mérida, que fue su obispo del cardenal Porras. Es decir, gente que vale la pena que nosotros le digamos al mundo, Venezuela también tiene gente buena. Venezuela tiene gente en la que se puede creer y en la que se puede confiar. Por eso, desde el 83 hasta el 2021, donde se desempolva el proceso, después de varios intentos, surge este milagro en la orilla del río Arauca, en el Apure, con esta jovencita que, herida casi mortalmente, es sanada por intercesión de José Gregorio. Claro, aquí ya la iglesia ha tenido como más cuidado, y este es un detalle muy interesante, porque claro, resulta llamativo cuando el beneficiario del milagro lo llama el proceso ahora milagrado. Un nombre raro, ¿no? Pero el milagrado es el que recibe el milagro. El milagrado es el que recibe el bien del santo, ¿no? La iglesia ahora ha tenido como más cuidado con el milagrado, de que no sobresalga. Lógico, porque se convierte en el centro de atención. La persona que recibe el milagro incluso supera la atención del santo que lo hizo o que intercedió, porque la gente quiere conocerlo, pero cómo fue, pero qué pasó, dónde está la herida, y qué te dijeron los médicos, y entonces agarra al milagrado. No, hoy por hoy ya la iglesia en el proceso ha tenido como más cuidado en eso, dándole el lugar que tiene el beneficiario, por supuesto, vamos a llamarlo así en estos términos contractuales comerciales, ¿no? El beneficiario tiene un lugar importante, sin duda, pero no es el más importante, porque la intercesión la tiene aquel a quien veneramos. Entonces, después de este milagro de la beatificación, no pensábamos que podía ser tan rápido, y fíjense cómo después de no tener nada, después de tener un José Gregorio a quien proclamábamos santo nosotros, y yo recuerdo en algunos lugares, por ejemplo aquí en Valencia, en Guacara hay una redoma donde hay un José Gregorio enorme, grandote. Y al principio, cuando lo pusieron hace muchos años, era el cardenal Urosa, arzobispo de Valencia, el cardenal Urosa no estuvo muy de acuerdo, porque no estaba todavía José Gregorio para la veneración pública. Pero fíjense, hoy por hoy es una bendición tener ese José Gregorio allí, porque es un lugar además donde hay misa todos los domingos a las 12 del día. Entonces, hoy por hoy, allí más bien fue una osadía, fue
lo digo en el mejor sentido, un desafío. No digo yo en el sentido del conflicto, sino fue un desafío del momento decir, bueno, este hombre, aunque la iglesia todavía no lo diga, este hombre es santo. Y efectivamente lo es. Entonces, curiosamente, bueno, teníamos como estas manifestaciones de fe, pero José Gregorio es canonizado sin un milagro. No hay milagro. No hay un milagro que complete el proceso. Bueno, la Madre María de San José, que fue la primera a la que se le colió al doctor José Gregorio. José Gregorio estaba haciendo la cola y en el año 97, 95 la Madre María dijo, permiso, doctor Hernández, lo espero allá. Y José Gregorio, ¿cómo? Sí. Las damas primero, y pasó la Madre María. Yo recuerdo, y es un recuerdo bello para mí, la beatificación de la Madre María. Yo estaba en Maracay y era un muchacho, y para mí fue una cosa extraordinaria ver eso, haberla visto a ella incorrupta, fue una cosa bellísima. Ese proceso también yo lo seguí. Yo entré al seminario años después, pero estaba allá en la parroquia y yo sentí como mucha curiosidad y enterarme, leer la historia. Me pareció muy bonito eso de cuando la exhumaron, estaban esperándola en una cajita así y tuvieron que salir corriendo para la funeraria Cristo Rey. Maylin, ¿te acuerdas de la funeraria Cristo Rey en la 5 de diciembre, en la 10 de diciembre? Salieron a buscar una urna para meterla porque se la encontraron enterita. Entonces la Madre María hizo correr a la monja. Pero José Gregorio, volviendo al tema, José Gregorio no le pidió al Papa un milagro. El Papa con José Gregorio Hernández aplicó lo de la antigüedad, la fama de santidad. Muy lamentablemente, muchos de ustedes venezolanos están fuera, y digo lamentablemente, pero esos, ustedes que se han ido, se han encargado de decirle al mundo quién era José Gregorio Hernández. Y fíjense ustedes qué cosa tan bella, que el miércoles pasado, el Papa León, hablándole a los médicos de América Latina, le dice a los médicos, miren, ustedes quieren ser buenos médicos, váyanse para Venezuela, visiten la pastora y sean como ese. Qué maravilla, ¿no? Es decir, la figura de José Gregorio se universalizó. Es bien bonita esa palabra porque a mí me gusta más usar esto de la ciudadanía universal, no global. Y Adela Cortina, que es una filósofa que yo quiero y admiro mucho, Adela Cortina habla de universalizar la ética, porque lo que es bueno se universaliza. Lo bueno se universaliza. Por eso la iglesia es universal, porque es buena. Entonces, el doctor Hernández se ha universalizado por medio del testimonio nuestro, de los venezolanos en el mundo. Y el Papa dijo, mira, ¿qué más le vamos a pedir nosotros a este hombre? A lo mejor José Gregorio dijo, no, ya yo no hago más milagros, ya. Con lo que tengo, busquen. Hasta que ahí van a encontrar uno, ya no hago más. Y se sentó en la puerta del cielo y espera a San Pedro. Ya está. Es decir, el doctor Hernández entra, no palanqueado. Es que ya era obvio su fama de santidad y por eso el Papa Francisco dice, miren, este es el momento de hacerlo. Porque además el Papa Francisco, conociéndolo muy cerca, habiendo sido latinoamericano, habiendo tenido el testimonio, no solamente del cardenal Porras, seguramente también con el cardenal Padrón y con quien tuvo la posibilidad de conocer a José Gregorio, el Papa dijo, llegó la hora. Y llegó la hora. Lo canonizó y logró José Gregorio llegar a los altares, no por un milagro de la canonización, sino por miles. Es decir, el milagro, José Gregorio va a los altares no por un milagro, sino por miles de milagros que los venezolanos en los hogares de Venezuela y fuera han recibido a lo largo de estos años de este hombre cuya sola vida terrena ya fue un milagro, cuya sola vida de José Gregorio ya era un milagro. Además, José Gregorio, la exhumación de los huesos arrojó datos interesantes. El problema de la clavícula derecha, lo ponían a cargar agua de niño y ese peso del tobo le afectó la clavícula y en la exhumación se ve el hueso herido, ¿no? José Gregorio tenía un problema ortopédico, una pierna más larga que otra
La foto de Nueva York, que es la foto donde él está de pie, esa foto se ve un pie, el zapato ortopédico con la suela más ancha, porque tenía una pierna más corta. Se ve, es decir, su sola vida ya fue un verdadero milagro. Entonces, ¿qué otra cosa, diría el Papa, qué otra cosa le pedimos a José Gregorio? Nada, vamos a nombrarlo santo y listo. Vamos a dejarnos, a confiar en el criterio de tanta gente que desde 1919 hasta ahora ha visto un hombre no solamente bueno, sino, como lo llamó Luis Racetti el día del funeral de José Gregorio, con una expresión que a mí me parece bellísima. Luis Racetti dijo: estamos frente a un ciudadano inmaculado. Es decir, un hombre que filosóficamente, que espiritualmente era totalmente opuesto a José Gregorio Hernández. Fíjense ustedes cómo se expresa de José Gregorio, ¿no? Cómo el testimonio de este hombre impactó en la vida de Luis Racetti. Cómo impactó la coherencia, la fidelidad, el profesionalismo, la bondad, la belleza de José Gregorio, que Luis Racetti lo definió como un ciudadano inmaculado el día del funeral. De modo que esta vida, yo creo que también unida a la de la Madre Carmen, cuyo proceso estaba en el Vaticano, había leído yo hace poco, me parece que desde 1994, 97, estaba por ahí. Pero la Madre Carmen, más bien, bueno, esa como que sí palanqueó, porque esa por encima de la Madre María, por encima de la Madre Carmen y la Candelaria, esa incluso más rápido que José Gregorio, por una cabeza, como se dice en el hipismo, por una nariz. En la última curva se le adelantó a José Gregorio Hernández y salió con él. Yo conversaba con Maylin esta tarde, ella me refería a un testimonio que había oído y yo también lo escuché, que parece que la Madre Carmen era devota de José Gregorio. Y parece que la promovía la devoción, o sea, repartía estampitas. Qué cosas, ¿no? Imagínense ahora esos dos. ¿Quién sabe? Chicos, diría Madre Carmen, yo empujándote a ti. Mira, y aquí estoy contigo. Es decir, ese testimonio de ambos, de uno y del otro, en la vida cristiana, que logran alcanzar, ¿no? Que logran vivir. Entonces, yo creo que teológicamente hablando, y canónicamente, ¿no? Hemos hecho más o menos un recuento de esto. No estamos nosotros en un proceso improvisado, no estamos en algo que pudiera haber salido de la nada, sino estamos más bien en el reconocimiento de una vida buena o de unas vidas buenas. Yo particularmente creo, porque José Gregorio es más atrayente por su vocación laical, A mí me parece que lo más atrayente de José Gregorio es que es un laico, no es un cura, no es un religioso, es un laico. Es decir, es el mejor ejemplo para el mejor momento, un laico. No fue un hombre no fue un cura o un obispo de la época, no, un laico, un médico, un profesor de la universidad, un hombre bueno que, convencido de su misión, vivió lo que era. Es decir, no estuvo pendiente de otra cosa, sino de servir a otros y de servirlo desde el amor a Dios. Por eso a mí particularmente me resulta más atrayente, no porque el de la Madre Carmen no lo sea, sino porque, bueno, la Madre Carmen religiosa es como más de esperarse, ¿no? Es decir, una religiosa está dedicada a eso, a la intimidad con Dios, a la vida con Dios. Pero un laico como este, desde la academia, además un intelectual, ahí fue donde José Gregorio a mí me agarró. A mí me agarró José Gregorio en los libros, ahí me agarró. Cuando yo comencé el doctorado, donde conocí a María Cristina Arcila, una de mis profesoras me envió un mensaje, me dice: Luis Eduardo, le voy a regalar un libro que seguramente usted lo va a aprovechar. Y me envió un mensajito de WhatsApp, un PDF, un libro que se llama Elementos de Filosofía.
José Gregorio Hernández, 1912, editorial El Cojo, el nombre, editorial El Cojo. Y cuando yo abrí el archivo, yo digo, ¿qué es esto? Es decir, José Gregorio Hernández escribía. Bueno, ahí es donde comienzo yo a darme cuenta de lo que me había perdido, porque yo no lo había leído. Yo lo hubiera sabido antes y lo hubiera disfrutado más. De lo que me había perdido yo con ese libro de José Gregorio Hernández. Inclusive darme cuenta de su relación con los estudiantes. Hay una anécdota bien bonita de él también, un poco dura. Estos días escuchaba a alguien que decía en la radio que José Gregorio era severo. No, yo creo que era estricto. Severo, la severidad es un poco exagerado. Pero José Gregorio, un estudiante, cuenta también su biógrafo, un biógrafo, que un estudiante antes de un examen, queriendo regatearle, ¿no? Le dijo, doctor, no nos haga el examen hoy. Eso que hacemos los estudiantes toda la vida. No nos haga el examen, doctor, déjenos libres. Y el doctor Hernández le preguntó, mire, ¿usted a qué se dedica? El estudiante le dijo, yo soy estudiante, doctor. José Gregorio que le dijo, bueno, ejérzalo, pase adelante y haga el examen. O sea, el hombre también tenía lo suyo, ¿no? Le dijo al estudiante, claro, si usted estudia, estudie. Pero esa vida tan profunda de un laico, que es la dimensión pastoral, ¿ves? Ya entramos a la otra dimensión, que es el contacto con la vida real, es el contacto con la vida ordinaria, es lo que tú haces, tú laico haces en la mañana, cuando te levantas, cuando sales a la calle, cuando vas a comprar, cuando vas a tu trabajo, en tu vida familiar, en tu vida de matrimonio, en lo que estás haciendo es cuando descubres amar y amar por Dios, amar desde Dios, ¿no? Ese amor que vive en tu propia vocación cristiana, a lo que Dios te ha llamado, que no es precisamente una sacristía o andar peleando a ver quién es el que se va a sentar en el primer banco. No, es la transformación de las realidades temporales, es hacer de este mundo más humano, es que este mundo cambie, ¿no? Ese es el impacto de José Gregorio. O sea, José Gregorio hizo que este mundo fuera mejor. Claro que sí. El mundo de 1919 era un mundo muy hostil, tan hostil como el de ahora, pero él lo hizo distinto. Es decir, él no se aprovechó de su relación con el poder, no se valió de eso, y más bien sirvió desde la vocación cristiana. Entonces yo creo que esta dimensión pastoral es lo que también ahora tenemos que aprovechar. Yo le he dicho a la gente, y con esto termino, yo le he dicho a la gente, dejemos de quedarnos solo con el milagrero. No podemos seguir viendo al milagrero. Cada vez que vemos a José Gregorio es el milagrito. Dame el milagrito, dame el milagrito. Yo creo que hay que pedirle a José Gregorio, ayúdame a ser como tú. Cuando yo veo atrás y veo a esos venezolanos grandes, ¿no? Como José Gregorio Hernández, como Simón Díaz, como Carlos Cruz Diez, como Jesús Soto, esos venezolanos grandes, como Arturo Uslar Pietri, como Gallegos. Digo yo, cuando veo para atrás y me veo a mí, yo digo, qué lejos. Es decir, qué lejos estamos de impactar, de renovar y de transformar esta Venezuela como lo hicieron ellos. Y además, qué alto nos dejaron el compromiso, porque llegar a ellos también es, llegar a esa altura, tener esa estatura de esa gente es un compromiso muy duro, llegar a ser como ellos. Pero gente como esa es la que hace falta hoy aquí. Gente como esa, como esos venezolanos que hicieron todo lo que tenían que hacer para que Venezuela hoy fuera lo que es. Esos venezolanos, como ellos es que tenemos que ser. Por eso, pastoralmente, el impacto tiene que ser distinto. Es decir, no quedarnos solo con que, bueno, ahora sí le voy a pedir, ahora sí me lo va a dar. No, yo creo que ahora viene el compromiso de, mira, nosotros tenemos que hacer que José Gregorio florezca en Venezuela. Y tienen que florecer muchas más Carmen Rendiles,
porque la transformación de este país pasa por eso, pasa por ahí. Entonces, vamos a pedirle al doctor José Gregorio y a la madre Carmen, que lamentablemente se han dado cuenta de mi devoción intelectual al doctor Hernández, no tanto hacia la madre Carmen, pero vamos a pedirle a ambos que nos ayuden para que podamos también nosotros. Aquí ponen también Mariano Picón Sala, sí señor, Mariano Picón Sala. Para mí el mejor ensayista de Venezuela. Mario Briceño Iragorri. Bueno, Arturo Arpietri también es buen ensayista. Vamos a ver que no se vayan a poner bravos los dos. Pero le pedimos al doctor Hernández y a la madre Carmen que nos ayuden, que Venezuela pueda ser transformada desde la verdad, desde la belleza, desde la libertad, desde esos pilares de la sociedad, de una sociedad personalista que pone en medio a la persona, que ama a la persona como la ama Jesús en el Evangelio. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si quieren abrir un diálogo de preguntas, si el señor cardenal, yo repito, hubiera sabido que estaba aquí y digo que hable él, pero bueno, yo no sé por qué me invitan a hablar a mi eminencia. Gracias por su paciencia. Gracias, Luis, muy amable por ilustrarnos y darnos una nueva perspectiva sobre cómo debemos entender a nuestros santos y a José Gregorio Hernández. Es decir, más que pedirle a José Gregorio Hernández, es tratar nosotros de ubicar algunas virtudes heroicas que uno pueda llevar adelante. Pues ser hebreo no es fácil, mucho menos en esta época en la que estamos viviendo, pero esa orientación es súper interesante. Yo quisiera darle la palabra a nuestro cardenal, su eminencia Diego Rafael Padrón. No, muchas gracias por la charla tan amena del padre Luis Eduardo. Siempre es un tipo, además de gran conocimiento de la historia y de la idea, de los pensamientos. Los venezolanos tienen esa capacidad de motivar, animar, entusiasmar con su estilo. Así que yo estoy muy alegre, muy contento, muy satisfecho. Ya solamente diría dos cosas que no es que se oponen, sino que a lo mejor pueden precisar. Por ejemplo, la canonización es entrar en el canon. Ustedes recordarán que por la Biblia se conocen los libros canónicos, es decir, que han entrado en una lista, y hay otros que son pero o no canónicos, pues. Entonces, que están fuera de la lista, aunque existen, están fuera de la lista. Entonces, la palabra canon nos indica que le entran en el grupo de lo que la iglesia reconoce como santo texto, más que la palabra regla que utilizó el padre Luis Eduardo. Creo que la palabra lista, que es la traducción del griego canon, pudiera ser. Y una otra cosa muy interesante que vale la pena destacar es que el padre Luis Eduardo habló de miracolato, de milagrado. Eso es un italianismo, porque ya desde muchos años los italianos hablan del miracolato, el miracolata, la milagrada o milagrado. Entonces, es un italianismo porque no sabemos cómo traducir en castellano la expresión de una persona que ha recibido los milagros, ¿no? Bueno, el que ha sido milagrado, el que ha sido miracolato, dice los italianos. No, pero me parece extraordinario y repito, muy motivador, porque ese último pensamiento de que más que pedir es tratar de ser como seguir los pasos y adaptado a la situación de cada uno. Es decir, al beato doctor José Gregorio le tocó una época difícil desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista del pensamiento, sino desde el punto de vista también político, social, y supo manejarse muy bien en ella. Hoy también a nosotros, en este momento, una situación sociopolítica tan difícil, también nos toca actuar con mucha justicia, con la verdad, con la honestidad, que son los grandes valores que poner, y con la caridad, con el servicio, que son los grandes valores que poner en relieve en la vida tanto del doctor José Gregorio como de la madre Carmen Rendín. Yo quisiera agregar solo una cosa. Qué bueno que el cardenal Padrón iluminó mucho más lo del canon, ¿no? Porque además hay otro detalle a propósito del canon. Yo voy a compartir pantalla un momento. ¿Puedo, Maylin? Sí puedo. ¿Pero por qué? Claro que sí. ¿Cómo no? Vamos a ver si la veo. No la veo. Ya vamos a ver si puedo compartir, porque quiero que vean una cosa, un detalle muy importante de también la palabra canon, pero no me permite, a ver, ya, está perfecto, ya, compartir. Ok, están viendo la pantalla allí, ¿verdad? ¿Sí la ven?
Sí, muy bien. Bueno, miren, esto que tienen ustedes aquí se llama canon romano o plegaria eucarística. En la misa, cuando los sacerdotes o los ministros ordenados celebramos la misa, los presbíteros y los obispos, las palabras de la consagración, tomen, coman todos de él, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se llama plegaria eucarística, que tiene varias partes. Hay una plegaria que no es tan antigua, esta plegaria más o menos del siglo VI, pero se llama canon romano. En esta plegaria están nombres de algunos que murieron en el martirio en los primeros siglos de la iglesia. Por ejemplo, encontramos una primera lista donde está Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, apóstoles. Y luego leemos más abajo, Lino, Cleto, Clemente, papas, otros santos, ¿no? Luego tenemos una segunda lista en esta misma plegaria que se llama canon romano y hay otros nombres, por ejemplo, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Felicidad Perpetua, otros santos. Fíjense, canonizar también tiene que ver con esto de entrar en el canon, es decir, de entrar en la plegaria de la misa, que se nombre en la plegaria también, que el nombre se incluya en la plegaria de la misa, porque ¿qué significan estos nombres dichos en la misa? Significa que ellos son testigos de que aquello que estamos celebrando es verdad. Volvemos al tema del principio, ¿se acuerdan? Cuando yo le dije, nadie entrega su vida por una mentira. Bueno, estos nombres de los santos y de los mártires, fíjense como dice aquí, en la asamblea de tus santos apóstoles y mártires. Juan Bautista murió decapitado, ¿no? Y así los apóstoles y los demás mártires, ellos incluidos en la plegaria de la misa, lo que le dice a la asamblea es, miren, nosotros somos testigos de que eso que está en el altar es verdad. Por eso también se ponen reliquias de los santos en los altares. Bueno, ya no tanto en los altares, más bien en la parte de abajo. Porque las reliquias de los santos, las reliquias son testigos de que estos que están aquí también creyeron en lo que se celebra en el altar. Entonces, esa vinculación de canonizar, también además de la precisión del cardenal, la cual agradezco naturalmente, y no esperaba menos, por supuesto, ¿no? Yo les dije, se los acabo de decir, hubiera sido mejor escucharlo a él, pero ustedes se empeñan, ¿verdad? Entonces, el incluir a estos santos en el canon romano, les recuerdo el nombre, ¿ven? Canon, plegaria eucarística 1 o canon, también canonizar tiene que ver con eso, incluir en el canon de la misa, en la plegaria de la misa. Gracias, Luis. Quisiera comentar por acá una intervención, pero no sé si nuestro cardenal puede retomar el diálogo que ha abierto el micrófono a partir de esta participación tan interesante que nos abre luces lingüísticas, teológicas y también socioculturales. Adelante, cardenal. Bueno, ya que insisten, muchas gracias. Quisiera añadir otro elemento que lo está claro, que estoy completamente de acuerdo con el padre Luis Eduardo. Es que al principio de la iglesia, eso valió la pena destacar eso, tanto los mártires como a las vírgenes se veneraban por igual. El mismo trato. Y las vírgenes, además, en la comunidad cristiana y en la comunidad litúrgica, en la celebración de la misa, las vírgenes tenían un lugar especial. Eran consideradas igual que los mártires y se les daba lugar especial. Por eso ahora, al momento de canonizar a un laico, qué bueno que también se canonice a una mujer. Al fin y al cabo, todos somos laicos, bien, ella una laica consagrada. Yo, bueno, evidentemente, ya entramos a otro plano, que es el plano canónico, entonces una categoría religiosa, pero al fin y al cabo, lo que quiero decir, se ponen al mismo nivel el santo y la santa. Veneramos a los mártires, veneramos también a las vírgenes, igualmente.
Gracias, monseñor. Quería hacer referencia a un comentario interesantísimo que es acá nuestro invitado, nuestro invitado Arturo Martí Carvajal dice, la iglesia no decreta los santos, sino que reconoce la santidad. No sé si quieren hacer algún comentario sobre esta participación del señor Arturo Martí Carvajal, monseñor o padre Luis. Arturo Martí conoce también mucho la vida de José Gregorio. Justamente en este momento se está transmitiendo en televisión, se lo digo a Luis Eduardo especialmente, elementos de filosofía, la idea de Arturo Martí Carvajal. Gracias, monseñor. Padre Luis. Bueno, que me gustaría, Arturo Martí, anota mi número telefónico, llámame, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese negocio. Qué bueno que retomaron la idea de transmitir el libro. Para mí, elementos de filosofía, tanto en pregrado en la universidad como en posgrado, como en el seminario de Valencia, que yo administro el curso de teoría del conocimiento, para mí es fundamental incluir a José Gregorio Hernández, porque José Gregorio Hernández tiene una cosa bellísima sobre la verdad y el error, que es además filosofía atomista pura. Yo les quiero echar un cuento, se los voy a echar rapidito, porque si no se los cuento me va a pasar algo, pero es una cosa muy buena. Ustedes saben que nuestro Papa se llama León XIV. Y León XIV sacó el nombre de su antecesor, naturalmente, León XIII. León XIII, en el año 1871, por ahí. León XIII fue un papa que gobernó la iglesia por 25 años y 150 días. Imagínense ustedes. No, ese señor es como el cardenal Padrón, más allá del bien y del mal. Entonces, León XIII escribió 38 encíclicas, no, poco más creo, poco más. Una de ellas, León XIII la escribe porque León XIII se preocupó por la enseñanza de la filosofía. Es decir, la filosofía del momento, de aquel momento, era una filosofía totalmente existencialista y atea. La filosofía nuestra, que es la aristotélico-tomista, el pensamiento de Tomás y de Aristóteles, había quedado relegado en el mundo. Y el Papa León XIII conoce a un curita, el padre Verdier, que después lo hizo cardenal. El padre Verdier se encargó de ir enseñando filosofía y el Papa León XIII se enteró. El Papa León XIII lo manda a llamar y le dice, mire padre, vamos a retomar los estudios de filosofía tomista. Eso es lo que se conoce como el neotomismo. Allí comienza el neotomismo, que luego a mediados del siglo pasado tuvo gente maravillosa que habló, a mediados del siglo pasado se construyó algo llamado filosofía trascendental con sacerdotes jesuitas maravillosos de mi Universidad Gregoriana. Volviendo a León XIII, León XIII va preparando en el mundo la enseñanza de los estudios filosóficos desde el pensamiento aristotélico-tomista, que es el pensamiento nuestro, ¿no? Con la ontología, con la metafísica, con las categorías, con las dimensiones de la persona, etc. Eso ocurre a finales del siglo XIX. José Gregorio Hernández llega a estudiar a París 1890 y tanto. José Gregorio estudia en Europa y se viene a Venezuela. Después que se viene, en 1912, escribe el libro Elementos de Filosofía. Qué cosa tan buena que cuando abrimos el libro de Elementos de Filosofía, nosotros encontramos el neotomismo que pidió León XIII y que promulgó el cardenal Verdier. De modo que, sin querer, José Gregorio Hernández se convierte en el vínculo de unidad entre León XIII y León XIV. Porque José Gregorio trae a Venezuela la propuesta de León XIII con los estudios del neotomismo y porque León XIV lo trae a Venezuela a él convertido en santo. José Gregorio escribe en ese libro, y Arturo debe saberlo, una cosa maravillosa sobre la verdad y el error. Y eso en teoría del conocimiento es de lo mejor. La diferencia entre la verdad y el error, lo que llamamos la noceología del error. Y perdónenme que ya me estoy yendo por otro lado, pero en el fondo aquí estamos nosotros en un libro muy poco conocido
que yo luego estuve estudiando, Arturo, de verdad me gustaría hablar contigo porque he estado estudiando el método filosófico de José Gregorio y he encontrado cosas maravillosas, incluso en el libro de elementos de histología, ¿no? Entonces, yo creo que nos une José Gregorio tanto a León XIV que ni nos imaginamos. Y fíjense ustedes cómo también a León XIII y con ese pensamiento maravilloso. Termino citando una cosa del prólogo del libro de Elementos de Filosofía que es bellísima. José Gregorio dice, si me preguntaran si todo lo que soy se lo debo a la santa y católica religión que aprendí de mis padres, en la que aspiro vivir y morir, o a la filosofía que he aprendido, José Gregorio dice, yo respondería, todo es uno, todo es uno. Es decir, que él reconoce que su vida y su pensamiento han dialogado perfectamente con la fe y con la razón. Gracias, Luis, tremenda clase. Ya después hablaremos, pero lo último que me dijiste me recuerda mucho, podríamos decir, el canon del neoplatonismo, ¿no? Es el uno absoluto, el uno bien, pero bueno, no es el momento para, para ello. Bueno, queridos compañeros, queridas compañeras, queridos peregrinos y queridas peregrinas, como al final hubo un dato bien interesante sobre el libro que publicó, bueno, uno de los tantos libros que publicó en vida José Gregorio Hernández, que es de sus etapas quizás menos conocidas, menos comentadas, es el de Fundamentos de Filosofía. Yo les compartí el enlace por el chat, pues es fácil conseguir en internet también, pero me he permitido facilitarles la publicación editada aquí en Colombia por una universidad colombiana. Entonces, ¿qué pasó? No te oigo, Luis. Yo no sabía que habían editado el libro en Colombia. Sí, ese lo edité. Déjame abrir otra vez por acá rápidamente. Pero está en físico, Maylin. Si está en físico, tienen algo que llevarme para Roma. Gracias. No, pues puedo. Ah, bueno, ya que lo dices, déjame averiguar porque en Bogotá hay muy buenas librerías de segunda mano, pero esta es de la Universidad Simón Bolívar de aquí de Colombia. Sí, la Universidad Simón Bolívar lo editó, hizo una compilación, un estudioso de nombre Antonio Cacua Prada, Elementos de Filosofía, por el beato médico José Gregorio Hernández Cisneros, y es un compilador de los textos de ese libro. Tiene un buen aparato crítico, no he profundizado, pero estoy viendo que tiene un aparato crítico, un estudio introductorio muy interesante, y aquí creo que recuperan un anteprólogo de Pedro Pablo Barnola, imagínense ustedes, que tiene mucha relación con Venezuela, por supuesto, porque vivió en Venezuela y escribió mucho sobre lengua y lingüística. En fin, que allí lo tienen, pues no les voy a hacer más spoiler para que le echen un vistazo, me parece un muy buen documento. Y bueno, ¿qué más decir acerca de que fue fundador de la Cátedra de Bacteriología? Y qué interesante de verdad ahorita, tanto Monseñor Diego Padrón como tú, Luis, creo que una de las cosas que nos ha ayudado a abrir la mente a nosotros como laicos es que para ser laicos en principio, para ser santos en principio, no hay que hacer cosas extraordinarias, sino que esos pequeños pasos a lo largo de las 24 horas de vida contribuyen a que uno pues ponga en práctica el canon de la vida virtuosa, por decirlo de alguna manera. Y además pues nos enseña José Gregorio Hernández, sí, fue un hombre extraordinario, pero un hombre extraordinario por la sencillez de sus actos, teniendo la oportunidad, y eso es importante decirlo, frente a quien era el dueño del poder en aquel momento, y no cobrarle lo que hubiese podido cobrarle al gobernante por haberle curado a su hermano favorito, sino que le cobró lo mismo que lo hubiese cobrado a una persona de bajos recursos, 5 bolívares. Bueno, 5 bolívares en aquella época era bastante dinero, pero era lo que cobraba él, porque incluso creo recordar que en la casa de Isnotú, dentro de las reliquias, está bajo resguardo en una vitrina una receta de aquella época, y yo no recuerdo, se me confunden porque eso fue hace como 30 años que estuve allí. Y recuerdo haber visto, si no me equivoco, una pequeña esquela o factura de un cobro por una consulta a alguien. Entonces, interesante esta perspectiva que nos prepara también para nuestra próxima peregrinación. Voy a revisar aquí si hay alguna participación o pregunta que nos hayan compartido nuestros participantes el día de hoy. Dice María Cristina Arcila Franceschi de Altomare, sería bueno hacer un diplomado de estudios sobre la vida de José Gregorio Hernández. Arturo Martí Carvajal nos dice que tiene una versión en digital del libro. Comenta Antonieta Parilli que agradable poder llegar a vivir ese momento con un poco de luz sobre la humilde vida de José Gregorio Hernández, que a pesar de su gran sapiencia ayudó a los más necesitados con el amor más grande.
No sé si quieren dedicar unas últimas palabras ya para el cierre por el día de hoy, dándoles las gracias por habernos convocado a este hermoso encuentro que nos informa, nos enseña y nos orienta como fieles del Altísimo en unión en la iglesia. Le pedimos al cardenal que nos bendiga, que cierre. Desde aquí, con mucho gusto, evidentemente, y muy agradecido por la intervención tan brillante y a la vez tan amena del padre Luis Eduardo, dando gracias al Señor porque nos ha motivado mucho. Reciban todos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor. Antes de marcharnos y de darle las palabras de cierre a nuestro querido Padre Luis, quisiera por favor para hacernos la foto de grupo y enviarles este regalo, si pueden abrir sus cámaras para que Daniela, nuestra querida coequipera, pueda hacer una fotografía de grupo. Daniela nos avisará si ya estamos todos completos en pantalla. Sin ganas, por favor, sin ganas, sin arrugas, sin barriga. Activemos la camarita, por favor. Qué bonita esa sonrisa, queridos peregrinos, queridas peregrinas. 3, 2, 1. Pues adelante, Padre Luis, despídanos usted, por favor. Muchísimas gracias, más bien encantado de este rato, también del testimonio de ustedes. Qué bueno que nos vamos a ver. Dios mediante nos veremos la semana que viene. Si necesitan a alguien que los ayude a traducir el italiano, que converse con... Yo me ofrezco humildemente a llevarlos a cualquier lugar. Yo puedo ser un guía turístico muy económico, así que no hay ningún problema. Buen viaje, tal como ha dicho el cardenal. Dios mediante nos veremos, nos abrazaremos en Roma. Y bueno, muchísimas gracias. Muy honrado también yo por la invitación. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias y buenas noches, queridos peregrinos, queridas peregrinas.